Buenas noches. Hoy vamos a seguir un poquito lo que era la parte de ayer, que les dije que vamos a tocar un poquito acerca de los liners y bases para terminar de aclarar esa parte. Y vamos a hablar del tema de Carías principalmente. Este tema, como les comentaba ayer, em, es uno de los temas que nos llama la atención a todos, que todos queremos o vemos en todos los pacientes o en muchos pacientes o en muchas personas, mejor dicho, este boom que ha surgido con respecto a las carías. Eh, las carías tienen diferentes denominaciones, por así decirlo, porque de repente habrá quien le diga, llega un paciente y le dice, sí, pero es que yo quiero un laminado, quiero unos, también habrán escuchado el término de lentes de contacto, eh, que pienso que va a depender. Y no solamente, bueno, sí, va a depender del caso de la persona, de la situación, así va a ser el corte o el tratamiento que le vamos a dar a ese diente para, para poder hacerle su tratamiento correcto. Pues no, conclusión, lo que quiero decir en esto es no de gastar diente por gusto. Nosotros estábamos acostumbrados, veníamos de una escuela en la que se nos enseñó, y lo vamos a ver ahorita porque tengo que mencionarlo, cómo eran los cortes previos o antes, cómo se hacían los cortes en las carías, y ahora que estamos trabajando full adhesión, tratamos de ni siquiera hacer un corte o una preparación específica para carías, no tenemos. Si ustedes se van a dar cuenta, yo no les vengo a hablar de vamos a hacer este corte en vestibular, vamos a hacer este corte en proximal, porque no hay una forma específica de cómo trabajar la caría. Sí, hay ciertas cosas, ciertos tips que tenemos que tomar en cuenta a la hora de yo poder colocar una caría, pero no es un corte como tal. Y esto quiero que nos hagamos la idea de que, o nos quitemos la idea de que tenemos que hacer una preparación estricta con una caría. ¿Por qué? Porque hay gente que solamente quiere alargar sus dientes. Entonces, no vamos a quitar tejido sano solamente porque el paciente va a alargar sus dientes. De hecho, no vamos a tocar ese diente prácticamente. En estos casos hay otras cosas, otras formas de manejarlo para poder alargar ese diente. Aún así, tengamos que colocar cerámica. No es necesario el desgaste del diente para yo poder colocar una carie. Y eso es algo que creo que eh, tenemos que grabarnos muy bien, porque ese es el mayor temor también de hacerse carías de muchos pacientes, que le dejen los dientes chiquititos. No sé si habrán visto, hay varios videos de personas, videos en TikTok, en YouTube, donde sea, en las redes, que salen de repente que me pusieron unas carías y se me cayeron, o me pasó esto en las carías, y de repente los dientes pequeñísimos, unos dientes cónicos pequeños con un desgaste exagerado para colocar algo que pudo haberse evitado todo ese desgaste. Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a hablar de esto ahorita. Ok, cuando hablamos de caries estéticas, estamos hablando porque un paciente siempre se presenta en una situación incómoda para su boca. Un paciente que requiera carías es un paciente que no le gusta su sonrisa, que quiere mejorar algún aspecto de su sonrisa o que quiere mejorar completamente su sonrisa, pero siempre nosotros tenemos que tener en cuenta
que para mejorar la sonrisa de un paciente, yo no solo tengo que ver la parte frontal, yo tengo que venir desde atrás de ese paciente, ver la parte funcional de eso. Por eso es que muchos tratamientos fracasan, porque normalmente eh, el paciente solo está viendo, valga la redundancia, lo que se le ve, lo que la gente le ve, no atrás. Digo esto, tengo varios pacientes que han venido al consultorio, este es uno de los casos, en el que la paciente quería modificar su aspecto estético, pero si ustedes ven, hay un gran espacio por allá atrás porque hay ausencia de molares. Hay hasta cierta forma, hasta cierto punto colapso de la mordida porque no hay en sector posterior con que ocluir. Sin embargo, lo que a ella le molesta o le incomoda es el frente. Tengo un paciente que llega más o menos cada 5 años ha estado llegando el paciente porque tiene unos laminados y unas carillas de cerámica que se las está como chequeando cada cierto tiempo, más que todos los laminados por la resina, pero es curioso porque este paciente está con restos en posterior, pero sus carillas están intactas. Entonces, eh, es hacerle conciencia al paciente que tengo que arreglar posterior, sector posterior y función para yo poder irme hacia un sector anterior, ¿verdad? Entonces, hablando propiamente de lo que son las carías pueden llamarse facetas, veneers, laminados. Eso va a depender, como les digo, del material. En realidad, al final, el concepto viene siendo el mismo, que es cubrir la parte vestibular del diente para compensar eh, detalles que el paciente no le gustan en boca, para corregir forma, para corregir color. Entonces, es aplicación y tallado de la superficie del diente para un mejor resultado estético. Ese es el único objetivo. Por ende, el desgaste no puede ser mucho. Entonces, para esto tenemos que trabajar de la mano con un laboratorio que nos esté escuchando nuestra petición de, hey, miren, no puedo tallarle tanto a este paciente porque yo únicamente necesito modificarle color, necesito modificarle forma, porque el diente de él está demasiado cónico y él quiere dientes grandes. Hoy todo el mundo quiere dientes grandes. Eh, no sé ustedes si conocen, por ejemplo, nuestros colegas hondureños, no sé si han visto bien en Honduras, me imagino que hay alguien que de la farándula hondureña que esté con esos dientes tan espectacularmente blancos y grandes, pero acá, por ejemplo, eh, hay una persona que maquilla, un caballero por ahí que se llama René Valdivieso, no sé si lo habrán visto, pero él tiene sus dientes excesivamente grandes, blancos, y es que ahora se ha convertido en una moda. Eh, Eso para gustos los colores. Este es un tema plenamente estético y pues si le gusta al paciente y está dentro de lo funcional y no le va a afectar en nada a su oclusión, a su función, pues hágalo con el consentimiento del paciente y con la aprobación. Porque también muchas veces cementamos casos y el paciente, aún ya cementado, habiendo probado eso, dice, no, fíjese que los quería más largos. Ya me sucedió una vez. Me llevaron la fotografía a la revista de cómo querían verse ese paciente, con unos dientes muchísimo más grandes de lo que su boca le permitía. Sin embargo, había función. Entonces se los cambió después de cementados. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones en general de las caries? Maloclusión hasta cierto punto. No vamos a pretender a punta de carías corregir apiñamientos severos, microdoncias, diastemas, cambios de color, malposición de uno u otro diente. Podemos hacerlo, pero hay que considerar el caso y como le repito, hay que considerar función.
de esos dientes. Recordemos que la sonrisa es el único modo de la comunicación humana no verbal. ¿A quién no le gusta verse sus dientes lindos? A todos nos gusta. Pero tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. ¿Cuáles son esas contraindicaciones? Dientes muy oscuros. Yo les comentaba y de hecho no alcancé a colocar las fotografías de esta paciente, pero en el laboratorio se las voy a mostrar porque de hecho yo les comentaba en la clase anterior que estábamos por realizar una microabrasión en un diente que estaba oscuro y no estaba necrótico. Entonces vamos a ver cómo va mejorando ese paciente, pero en dientes que están demasiado oscuros, imposible. ¿Por qué? Porque usted va a hacer la caries y entonces, por mucho que ponga un cemento, por ejemplo, ustedes, ¿cuántos de acá han confeccionado carías, ya sea eh, laminados de disilicato, de circonio, de cerómero incluso? ¿Cuántos estamos trabajando con carías o han realizado casos de carías? Yo, doctora, Ok, ¿qué tipo de material ha utilizado, doctora? las de silicato, Ujú, también las de estas de circonio. Y sí, doctora, con respecto a lo que usted estaba comentando, cuando el muñón está pigmentado, incluso haciéndole blanqueamiento interno, a veces es bien difícil porque nos trasluce. Entonces, yo luché tanto con ese pacientito porque él venía de un lugar bien famoso, ujú. entonces igual le había pigmentado. Doctora, se las cambié 2 veces, yo 2 veces más porque pues, él venía con la esperanza y me tocó colocar una corona mixta, metal porcelana, que le quedó espectacular, preciosa, con masa de hombro, pero por más que hice, el muñón estaba tan negro que fue imposible poner un material, eh, o sea, que no llevara, que no fuera metal porcelana combinado. Sí, Entonces, tuve que sí. elegir por la indicación, o sea, el diente lo tratamos de hacer blanqueamiento y todo, pero fue imposible. Y Mm. el circonio con circonio no trataron. ¿Cómo no, doctora? Pero siempre traslucía, tenía en la línea de terminado, es un diente Ujú, súper complicado, doctora, ahí nunca me había pasado, pero sí fue complicadito, entonces ni modo. El paciente joven, muy joven, porque creo que no llega ni a los 40 todavía. Entonces, ni modo, doctora, tuve que usar la indicación. Ahí tenía que ser, pues, y le digo porque yo luché con esa carilla, con esa coronita, pero no pude. Entonces le comparto mi experiencia porque a pesar de que se hizo blanqueamiento por dentro y tratamos de todas formas, no pudimos. Entonces y él ya venía de otro lugar, ujú. donde también creo que ha de ser no sé, es una clínica fuerte, doctora. Ok. No me acuerdo exactamente el nombre, pero me vino a mí, o sea, ya cuando vino a mí, o sea, yo dije, no, yo te la voy a hacer bien y todo yo, pero miren, me tocó, doctora, cambiar, se las pegué, o sea, y se le miraba, pues, o sea, no me acuerdo si se la cementé o no se la cementé, ya se fue bastantito, pero es mi pacientito todavía, Henry, así se llama. Entonces, me tocó ponerle una metal porcelana, doctora, y le quedó espectacular, le quedó preciosa, pero no era lo que yo quería desde el principio, ni lo que él quería, una corona de metal porcelana, porque la gente la sataniza, digamos, ya no queremos metales en boca, pero Sí. cada material tiene una indicación. Y en ese momento me tocó volver a una corona convencional de masa de hombro que le quedó preciosa porque lo demás me traslucía y me traslucía. Así que ahí le comparto, porque no solo hay que compartir lo bonito, ¿verdad? Sino que lo que nos hace dar muchas vueltas. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. La verdad es que sí, toparse con un tipo de muñón y me ha pasado totalmente que llegan muñones oscuros
y hay que intentar de todo, ¿verdad? Uno intenta con aclaramiento interno, aclaramiento externo en ese diente, con modificar la línea de terminado, hacerla como más subgingival, aunque no queremos invadir encía ni molestar a los periodoncistas, porque es el dolor de cabeza de ellos que nosotros nos metamos en su territorio. Eh, pero es de agotar los recursos. Les menciono esto porque, como bien dice la doctora, o sea, ella agotó sus recursos y cumplió la indicación que el metal cerámica al final le resultó súper bien ahí con masa de hombro. Está bien. Eh, Podemos también, y me imagino que lo probó en su momento, porque todos los cementos de Carías, para Carías, traen las pastas Train. Lo que pasa es que las venden aparte, pero todas tienen como las pastas de acuerdo al color del cemento. eh, para ver cómo va a quedar y poder ocultar un poquito el color, pero cuando es un diente que está tan pigmentado a nivel cervical, es bien complicado manejar esa situación. Hay que hacer magia con esos dientes para que podamos dar resultados eh, positivos al paciente, pero sí es de advertirle al paciente, porque qué bien que sea un paciente ya es subsecuente, ¿verdad? Pero cuando son pacientes que llegan con altas expectativas, es un paciente nuevo y no dice, sí, yo se lo hago, esto le va a quedar divino, pero tiene que advertir que puede ser que esto no le funcione. Entonces, me parece curioso porque todos luchamos día a día con un caso así. Entonces, lo importante es tomar todas las herramientas que tengamos y aplicarlas, ¿verdad? Y saber hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos llegar. Entonces, dientes muy oscuros, contraindicación, hábitos parafuncionales. Sí o sí, después de hacer un caso de carías, un caso me refiero una, dos, tres, cuatro carías, un laminado, cualquier alargamiento, cualquier modificación que usted haga en sector anterior y también posterior, no solamente anterior, pero sobre todo anterior porque es lo que más se ve, lo que se va a fracturar, lo que se le va a ir primero. Y cuidadito con carías. Siempre coloquen su férula al final del tratamiento. Siempre. Se los aconsejo porque de repente les puede venir el paciente con el diente con la caría fracturada porque inconsciente o de repente mordió algo, advertirle también. Tienen que tener bien cuadriculadito a su paciente y saber cuáles son sus hábitos para poder decirle, mire, usted no es candidato, mejor hagamos cualquier otro tratamiento, pero no la carie. Pueden ser muy resistentes porque el circonio puede llegar a ser tan resistente como un metal. De hecho, tiene trazas metálicas, es prácticamente el comportamiento de un metal, pero también es delicado ponerlas, colocarlas, su manejo. Entonces, dientes con giroversión bastante considerable, apiñamiento, mala higiene, mala salud periodontal. Un paciente que no se cuida de sus dientes, pues definitivamente no es apto para utilizar carías. ¿De qué las podemos hacer? Resinas compuestas, cerómeros todavía es válido. Si un paciente de repente pues no tiene los recursos para poder hacerse unas carillas de cerámica, unas carillas de disilicato, de circonio, podemos optar por un cerómero válido. No le va a durar tanto, no va a ser el mismo brillo, va a tener que estar cambiando las carillas cada cierto tiempo. El cerómero se viene comportando básicamente como una resina, nada más que tiene un alto pulido, un alto brillo, un poquito más de resistencia que una resina, pero finalmente es básicamente una resina reforzada, digámoslo así. Entonces, hoy en día, con esta modalidad de la impresión digital y todo esto, no sé si habrán visto, y me parece muy interesante, hay un material que viene siendo como un híbrido entre una resina, no es una cerámica, para poder confeccionar carías, imprimir sus carías. Es básicamente una impresora. Y me parece muy interesante porque he visto un par de casos de personas que lo tienen y es una opción diferente para quienes no alcanzan a cubrir los costos, por ejemplo, de un diseño de sonrisa completo.
Eh, es una muy buena opción para tenerla en consultorio, tampoco es que sea tan barato, pero eh, es una opción viable, es una opción viable. Cuando vean todo esto del, no sé si ya tocaron, creo que todavía no, toda esta cuestión del escaneo, no han visto nada de los escáneres, ¿verdad? Todavía. O Sí, sí, doctora. ya la tuvieron. Bueno, si ya la tuvieron, entonces no sé si les mencionaron de este sistema. Es interesante, Denteco lo tiene acá en el país. Me imagino que en Honduras también está, no sé si tienen ustedes Denteco como tal o alguien que distribuya los escáneres, los I600, I700. Sí, doctora, también. Ah, ok, entonces están estas impresoras que me parecen bastante interesante, una opción muy buena. Entonces, carillas de resina compuesta, básicamente las indicaciones aquí van a depender, eh, depende de lo que se quiera realizar, pero también pienso que es muy cuestión de costos, porque ahora se pueden realizar, estas indicaciones pueden ser tanto para cerámica como para resina. Cuando necesitemos poco, o incluso ningún desgaste del diente, también es una indicación que aplica a cerámica. ¿Por qué les digo esto? Porque podemos hacer una preparación a puro disco Soflex para no modificar, para no tocar, para no reducir más tejido del necesario. Cuando necesitamos un resultado estético excelente, aplica, si usted hace una muy buena carilla de resina, un muy buen laminado, no tiene nada que envidiarle, por supuesto, en duración a una cerámica, pero si usted la deja divina y el paciente está satisfecho, ok, no requiere ejecución de impresión, se hace en el mismo momento, eso sí, menor costo en comparación con la técnica indirecta, que es lo que les mencionaba, facilidad de reparación. Evidentemente, un laminado de resina pues de repente el paciente se le olvidó y se comió un jocote y entonces viene y mire, se me fracturó. Una cerámica sabemos perfectamente que no se puede reparar en boca y si se repara, pues sí o si ya lo han hecho por alguna necesidad, sabemos que no es algo que nos va a durar en el tiempo, que eso se va a caer. Desventajas tenemos de duración de 3 a 5 años como todas las resinas. Cada cierto tiempo necesitan reparación o pulido. Eso es fijo. Unos laminados de resina usted siempre va a tener que estar puliendo. Pero pues una pulida es una cita de control rápido y vuelven a verse bien si el paciente se las ha cuidado. Perdón. Ok, de acuerdo a su extensión, podemos hablar si queremos clasificar o si necesitamos clasificar de parciales o total con recubrimiento incisal. Básicamente, y les aclaro esto porque yo traigo acá a colación las medidas o la cantidad de desgaste que idealmente del libro tendría que hacerse o muchos dientes que ya vienen tocados, trabajados, ya vienen con este tipo de preparación. Entonces uno de repente se topa con tener que quitar unas carillas que ya unos dientes ya están preparados y ve este tipo de preparaciones que se siguen haciendo. Entonces, por eso les digo, depende de la necesidad del paciente, así es como nosotros vamos a tratar el diente. No es necesario hacer todo el proceso de desgaste que nos manda un libro, sino que va a depender completamente del caso, ¿verdad? Ya vamos a mostrar los niveles de desgaste. Doctora, una pregunta. Dígame, ¿Usted cómo quita las carillas? O sea, ¿cómo quita un circonio o un disilicato? cortadas. O sea, Cortadas, ¿verdad? sí, no hay, miren, a mí no me gusta utilizar, por ejemplo, y he visto colegas que de repente utilizan el quitacorona para, por ejemplo, valga la redundancia, quitar una corona, ¿verdad? En el caso de, o un fijo, un prótesis fija.
A mí, yo prefiero hacer mi modelo previo, tener mis provisionales listos y voy a quitar un fijo o una corona. Y en el caso de caría, peor aún, porque lo que menos quiero es dañar el tejido que tengo abajo porque no sé cómo me viene. Generalmente, como les digo, ya vienen bien chiquitos los dientes. Casi nadie que haya traído un trabajo anterior viene con muy poco desgaste. Entonces, en el caso del circonio, que es tan difícil de manejar, hay fresas especiales para corte y pulido de circonio, ¿verdad? Entonces, me voy con esas, si las carías son de circonio, y con fresas de diamante, eso sí, fresas de diamante. Yo soy partidaria también de utilizar mucho fresa de diamante porque no me va a cortar tanto, me va a cortar como más medido. Y en el caso que, por ejemplo, de repente está cortando y le queda pero el indicio de que pasó la fresa en el diente, se puede pulir siempre con su fresa, pero aún para obturaciones utilizo fresas de diamante, no de carburo, porque el desgaste es un poquito menos, es menos invasivo lo que usted va a hacer. Y cuando usted ya la corta, normalmente la parto en la área vestibular y puede utilizar, yo me ayudo de ya sea una cucharilla, porque pues ahí básicamente ya la tiene casi lista, y hay unas que son necias y no se quieren venir nunca, pues partirla por pedacitos. No hay, puede vibrarla también, puede vibrarla con ultrasonido para que ella se termine de despegar y no desgastar más diente del necesario. Pero usualmente se ve hasta dónde llega la cerámica y dónde comienza el diente a la hora de estar cortando eso. Entonces, caries de cerámica, bueno, al igual que las de resina, modificaciones de forma, posición, diastemas, dientes cónicos, dientes más cortos, todo esto va para ambas, en realidad. Ahora, contraindicaciones básicamente son las mismas. Hábitos traumáticos, mala higiene bucal, malposición exagerada, coronas debilitadas, de repente, y de hecho hace poco también vi un caso de una pacientita, todavía estamos en eso, que venía con eran cuatro carillas, y al quitar una de ellas, la estructura estaba demasiado debilitada. Era un diente que ya tenía un proceso de endodoncia y tenía la carilla puesta. Cuando quité esa carilla, ese diente era minúsculo y le dije, no, hagamos una corona. No sé, no podía, no podía, eh, hay que curarse en salud y hay que ver qué es lo conveniente, depende del caso. Y enfermedad periodontal, ¿verdad? Ventajas, unas carillas cerámicas van a ser siempre mucho más pulidas, mucho más con acabados mucho mejores, a menos que usted sea un pro en resinas y deje unos laminados súper lindos. Eso se puede también. Conservador hasta cierto punto en cerámica porque igual en resina usted no necesita tanto, no necesita desgaste. Usted puede hacer laminados a punta de colocar un disco Soflex en el diente y decirle, ok, usted quiere su diente más largo, yo se lo voy a hacer. Yo no necesito desgastar ni tocar su diente, porque ese es de verdad el mayor temor del paciente. Lo hacemos a pura adhesión, la cementación, y tenemos mucha mayor resistencia, eso sí. Desventajas, dependiendo si el paciente no tiene su precaución al morder, la cerámica siempre se va a comportar como un vidrio al no estar cementado. Y al estar cementado, como muchas veces lo que vamos a hacer es alargar ese diente, podemos llegar a fracturarlo si el paciente no tiene los cuidados precisos. Entonces, hay muchos factores a considerar antes de hacer un desgaste. La línea de la sonrisa. Para todo esto, doctor Viguer creo que les va a hablar o les habló del diseño de sonrisa. Cuando ustedes van a confeccionar carillas, hablando de que yo voy a hacer 4, 6 carillas, 8 carillas, voy a llegar hasta premolares. Hay que considerar la amplitud de la sonrisa de ese paciente, simetrías, cantidad de encía exhibida en la sonrisa. Para que un trabajo le quede bien bonito,
usted tiene que evaluar todos estos factores, exponerlos al paciente y ver si él quiere o está de acuerdo con hacerlo o no, porque muchas veces el paciente le dice a usted, mire, necesito hacer una mini cirugía en su encía para que le quede a nivel los centrales, los laterales, para ver bonita su sonrisa, hacer un 10D completo. Entonces el paciente de repente le da miedo, le dice, no, 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 solo hágame las carillas. Entonces ya le quedó de repente la carilla hermosa, pero la sonrisa le quedó como, me faltó algo, porque no modificó punto cenit, porque de repente un central está más abajo que el lateral, mucho más abajo, o los caninos están bajitos, tiene una línea de sonrisa que no es la ideal, digamos. Entonces, área de contacto, forma de la pieza al tallar, importante, y el color. Por eso es que debemos de considerar primero clasificar esa sonrisa de mi paciente, tener en cuenta que el labio superior lo vamos a clasificar como sonrisa alta, media o baja, dependiendo, eh, con respecto al labio superior y ahí decidir si llegamos a hacer solamente una modificación de punto cenit o necesitamos hacer una cirugía periodontal completa, un alargamiento de corona. Y con respecto al labio inferior, también es importante para ver los bordes de de ese diseño de sonrisa. Sonrisa ascendente, sonrisa recta, sonrisa invertida. Entonces, tenemos diferentes tipos de pacientes y aquí hay recetas, miles que podemos sacar con los diferentes pacientes. Esto era lo que les hablaba. Línea media, coincide o no, la voy a hacer coincidir con mi diseño de sonrisa. Voy a modificar los puntos cenit o lo voy a dejar así como está el paciente. ¿Hacia dónde está esta inclinación del diente? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Quiero una boca llena de dientes? ¿O necesito dejar ese corredor bucal por ahí? Lo que hablábamos en la clase de fotografía. Entonces, importante ver puntos de contacto, ¿verdad? Hasta dónde me va a llegar. Y eso usted lo puede trabajar con el laboratorio perfectamente. ¿Por qué? Porque ya nos ayudamos de la parte digital y es muy importante estar de la mano con el laboratorio. No necesariamente con un escáner, sino la comunicación odontólogo técnico es bien básica para estos casos, sobre todo a la hora de diseñar, ¿verdad? Entonces, esto era lo que les hablaba. Si bien yo no sé si en la lista de materiales se les ha pedido esta fresa con rueditas o ya la han utilizado para hacer sus preparaciones o esta es la forma en que ustedes diseñan sus preparaciones, quisiera escucharlos. No, doctora, esa fresa con rueditas, no, yo nunca no he tenido la oportunidad, pero qué bonita está, doctora. ¿Cómo se llama esa fresa? Esa es justamente la fresa para preparación de carías. Así, esa fresa, dígame, doctor, ¿me va a decir algo? Sí, no, 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 yo sí la he ocupado, tengo de 0.5, de 1 y de 1.5. Ujú. Esta fresa nos da como para cuando vamos comenzando y bueno, y ni siquiera comenzando, de repente la necesitamos en algún caso cuando ya necesitamos como un desgaste un poquito más grande y por eso, como bien dice el doctor, hay punto 5, punto 7, 1, 1.5, vienen por diferentes grosores las rueditas. Las rueditas lo que nos van a hacer es que nos van a dar una guía de cómo nosotros vamos a ir haciendo cortes en el diente y me va a topar cuando usted, si se fija en el palito, esa rueda, la mitad de la rueda va a entrar, el punto 5 que tengo, si es la de menor diámetro para una carilla, por ejemplo, yo no, voy a modificar poquito y yo no quiero desgastar mucho, tengo de punto 5. Incluso me atrevería a decir que hay punto 3. No estoy segura, ahí sí se las debo, pero el punto 5 sí fijo, va punto 5, punto 7, 1, 1.5. Pero eso me va a topar y entonces usted tiene la guía, claro, y eso lo vamos a aprender a hacer en el laboratorio. Nosotros vamos a preparar de acuerdo a la inclinación que tiene el diente.
Esta fresa con rueditas, usted no la va a poner completamente plana en el diente. Va a hacer sus cortes a nivel cervical, a nivel de tercio medio y a nivel del borde incisal. Y ella le va a topar. Ella misma le da como la profundidad que usted debe tener para realizar la caría, el corte. Entonces, una vez usted pasa la ruedita a través de toda la superficie bucal, ella le marca las ranuras. Y entonces lo único que vamos a hacer con una fresa de diamante es quitar la superficie que ella me dice que yo tengo que desgastar y que hasta donde llega lo profundo de mi surco, hasta ahí es donde tiene que realizar su corte. Digamos, escogió la de punto 5 porque yo necesito poco desgaste. Ok, ocupemos esa. Ahí depende del caso de mi paciente. Pero esa esa fresa, así sea, es una fresa para preparación de carías. Venden fresa para preparación de carías de resina, los depósitos así las tienen. ¿Quiere para resina o quiere para cerámica? O le dicen, ¿quiere punto 5 o quiere punto 7? ¿O qué profundidad la quiere? Eh, yo le recomiendo que compren la que tiene menor profundidad para no, y vamos a trabajar con esa. De hecho, creo que tenemos un laboratorio para eso y si no, pues en la clínica igual vamos a utilizar esta para tener una guía. Entonces, así dependiendo, así va a ser mi desgaste a medida que yo voy trabajando en el diente. Esto se puede ver más en el laboratorio a la hora de estar trabajando en realidad. Pero es muy funcional. Y ya en el día a día, muchas veces, como le repito, esto es del libro. Esto es por si me viene una preparación que yo necesito más desgaste, que yo necesito ubicarme en el espacio, en mi diente para poder hacer el corte. No siempre vamos a utilizar esto. Podemos hacer el desgaste con un disco Soflex. Si solo vamos a modificar, por ejemplo, un diente cónico, un diente que solo le vamos a alargar, sea un diente completamente entero. De repente tenía un cambio de color que yo necesito hacer y necesito ni modo meterme más en el diente para poder dejar cubrir ese cambio de color en el diente. De repente, puede ser. Entonces, aquí va a ser, dependiendo a nivel palatino, yo puedo hacer uno de cobertura, como mencionaba acá, perdón, me voy a pasar para acá. Parcial, total, por acá. Creo que veamos esto. Creo que por aquí se las mencioné. Aquí. De acuerdo a la extensión parcial total o con recubrimiento pulpar, que de repente nosotros nos pasamos hacia la parte palatina de ese diente, quitamos borde incisal y hacemos como un sobrecito en la parte palatina. Pues ahí va a depender mucho el caso, ¿verdad? Perdón, ya me adelanté. Entonces, siempre tratemos de cuando ya tenemos ese desgaste con la fresa de rueditas, ya alisamos la superficie con esta fresa de diamante, vamos a hacer una línea determinada. En lo personal, recomiendo que sea equigingival o un poquito subgingival. Si no, el doctor Andrade, periodoncista, mi buen amigo, me va a regañar por estarles diciendo que se metan en el área en el área subgingival. Pero depende del caso del paciente y no estoy invadiendo espacio biológico, aclaro, sino simplemente para qué sacaría llegue perfectamente a la superficie en donde la necesitamos. Y otra parte importante es, depende acá, por ejemplo, en la foto superior, depende del caso. Ya van a ver, les voy a mostrar unas fotos de unos pacientitos en los que no se tuvo que hacer mayor desgaste, porque el paciente así también lo quería, no quería desgastarse mucho y el caso no lo ameritaba. Pero un desgaste o una parte básica de estas preparaciones es hacer esta ala a nivel interproximal. Esta entradita es bien importante para que la caría, están viendo mi flechita, el cursor, sí.
Sí, No, doctora. Sí, doctora. Ah, vale. Ah, pues aquí en la parte proximal es bien importante hacer esta aletita como de descarga, porque yo entro con la fresa acá y en el laboratorio lo vamos a ver y si no hay laboratorio, pues lo vamos a preparar en un entoformo en un momento, porque sí pienso que es una parte importante. Tenemos que invadir un poquito acá hacia nivel proximal para que cuando esa caría entre, no me quede, si usted la ve de perfil, no me quede como, uy, hasta ahí termina y se ve la interfaz entre diente-restauración, sino que siempre tengo que hacer como esa pequeña entradita a nivel interproximal cuando tengo los dientitos así. Ya si me viene el caso, como en el caso superior de esta fotografía, pues casi que corona completa, ¿verdad? Sin embargo, va a depender mucho. Hay diastemas, no hay diastemas. Como les digo, hay varias recetas de cocina aquí para poder trabajar. Entonces así Doctora, podemos, disculpe una pregunta. diga, El corte que mencionaba ahorita siempre es por vestibular, ¿verdad? Ese, usted cuando dice por interproximal es en el área nada más, en la, ajá, pero sin invadir, sino que siempre por vestibular. exacto, ajá, no tiene que Vale. cortar la superficie proximal, sino que simplemente insinuar la entrada, como hacer un canalito, pero que llegue justo al punto de contacto, porque ahí es donde entra la caría y como que hace el giro, ¿sí? Para que cuando se vea de perfil no se le vea la interfase entre diente y caría, sino que se oculta, da como la vueltecita sin tocar el área interproximal. Ujú. Es por bucal siempre. Ok, gracias, doctora. Bueno, entonces así podemos ver los diferentes casos. Ya vamos a ver casos reales. Esos son casos de artículos y de libros, pero vamos a ver, hay un caso bien bonito ahí que me gusta mucho. Vamos a hablar de la provisionalización de las carías. Depende el core que tengan, depende la base que tengan, si es un diente que no tiene resina, si es un diente que está virgen, usted puede hacer esto y colocar un puntito de ácido, no adhesivo, ácido. Lo lava, lo seca y coloca su resina. Pero la coloca, la molda y ella se va a detener por contracción. Quienes están haciendo carías y lo están haciendo de esta forma, bien. ¿Puede hacerlo sin el ácido? Sí puede hacerlo. A pura contracción del material, de la resina, y se va a detener. Se los aseguro que se detiene. Claro, el paciente en esos momentos tiene que tener un gran cuidado. Esto es la parte como, o la forma de hacerlo a la antigua. Si usted tiene bisacril, usted lo puede utilizar porque usted debería de tener un encerado previo de esas preparaciones. Usted ya hizo su diseño de sonrisa y si es una o dos carías, pues haga el encerado y haga un mock-up. Haga un molde previo con una silicona para poder utilizar un bisacril. No sé quiénes han utilizado el bisacril, pero el bisacril viene en una pistolita como si fuera la silicona. Usted lo dispensa y lo coloca. A la hora de quitarlo, ya usted tiene formadito su diente y se olvida de estar espatulando y poniendo resinas y gastando sus tubos de resina. Por supuesto, el bisacril no es barato. Pero hay la pistola, por ejemplo, para quienes no lo han utilizado, la pistola de 3M que le sirve para por ejemplo, usted trabaja con Silicon Express de 3M, ese tiene un cartucho que se le cambia y se acopla al bisacril de 3M siempre, pero e incluso otras marcas de bisacril le quedan a la misma pistola. Puede utilizarse, no es necesario que compre otra cosa para tener este material para hacer provisionales. Los bisacril se utilizan para realizar provisionales, perdón, y en el caso se puede hacer una corona provisional individual, perdón, y o puede hacerlo no más de 3 unidades. Por ejemplo, una prótesis de no más de 3 unidades se la soporta perfectamente un bisacril, teniendo usted el previo encerado, ¿verdad?
Entonces es una forma más práctica, más fácil y se quita con un explorador, así como va a quitar estas carillas, estos provisionales. Entonces, vean, así retira usted el bisacril. A la hora de que usted lo ha colocado, la pistolita, eh, usted lo retira y se acabó. Y ya va a su proceso de cementado de sus carillas. Por ejemplo, cosas importantes en los casos para caries. De repente un paciente viene y dice, mira doctora, a mí no me gustan mis dientes, los veo muy pequeñitos, los veo con resinas, yo quiero dientes grandes, dientes gruesos, a mí no me importa, yo quiero que se vean que no son míos esos dientes. Y esas son muchas de las palabras de los pacientes. Muchos no buscan ahora naturalidad, muchos buscan dientes blancos, dientes grandes. Y ok, si su función está bien, pues lo hacemos. Este caso a mí me pareció bastante interesante porque esta niña venía con un problema como a nivel de su autoestima. Ella no sonreía. Ella tenía lamentablemente la foto inicial no se ve tan bien como realmente venía. em, Se le hizo un aclaramiento, traía unas resinas que le habían trabajado previamente y no le gustaban para nada. Ella no sonreía y me dice, mire, yo quiero algo que usted no me vaya a desgastar mucho los dientes. Tenía una sonrisa bastante bonita, o sea, o manejable, digamos. Era un caso como no tan complicado, no para un gran desgaste. Y se le realizó el aclaramiento, se le realizaron las carías y realmente son resultados que dejan una gran satisfacción, no tanto para uno, sino para el paciente, porque verlo sonreír y ver como que esos dientes en realidad dentro de lo artificial, digamos, le queda como natural, no se ve algo como tan eh, como artificial, pues eso, creo que esa es la palabra. La paciente al final se va satisfecha o una de las pacientes que hemos visto, ella es mi caso más quizás impactante en el sentido de autoestima, no fueron muchos, fueron cuatro, sí, cuatro carías y dos laminados, o sea, cuatro carillas cerámicas y dos laminados, y realmente valió la pena porque verla sonreír ya con mucha confianza, pues son las cosas que a uno lo motivan, ¿verdad? Entonces, en este caso, que las fotos del desgaste no se las tengo, se las debo y se las voy a colocar en la presentación porque no fue un gran desgaste el que se realizó y el cambio sí es bastante, ¿verdad? Entonces, ahora, para la hora de cementación, por ejemplo, vamos a utilizar, y esto es importante, depende de la cantidad de carillas, yo voy a colocar cinta teflón y voy a ir cementando por sectores. Nunca vayan a cometer el error si estoy haciendo las 6 dientes anteros superiores de, por ejemplo, de repente, ok, cementamos los dos centrales y nos vamos hacia el cuadrante 1. Y vengo yo y le digo al paciente, ya le cementé el 1-1, le voy a cementar el 1-3 para ver cómo queda el 1-2 y ir en mi orden, desorden. No, hágalo primero cemente centrales o primero cemente un cuadrante. Yo recomiendo eh, cementar primero centrales y de ahí parte hacia atrás. ¿Por qué? Porque de repente se reduce el espacio y créame que me ha pasado tener que mandar de nuevo al laboratorio por un error en la cementada, porque quita el espacio del otro diente. Entonces esto es bien medido y ni que 1000 moscas vuelen a la hora de la cementación, usted va a volver a ver. Esto es la parte, creo que este es el 80% de éxito de su tratamiento. Entonces, nunca van a cementar con un cemento dual. Hay cementos especiales para carías, son cementos de fotocurado.
no duales porque eso me va a pigmentar las carillas y o sea, me las va a manchar en el tiempo. Entonces tienen que ser cementos de fotopolimerización, importante. Venden cementos especiales solamente para carillas. ¿Puede usar un cemento de foto? Sí, lo puede usar, pero los cementos de carillas, la ventaja y lo que hablábamos en un inicio era que tienen diferentes como colores, tonalidades. Hay tono natural, hay tono translúcido. De repente viene un tono que pueda ser un poquito más blanco y que le ayude. Si el diente está un poquito oscurito o usted no le convence tanto el color, pues lo puede colocar. Eh, Volviendo a las casas comerciales, Visco, por ejemplo, tiene los cementos, el Choice, que es el de Carías, hay un color que se llama Milky Bright, que es un color bien bonito, como un poquito blanquecito, y le da como ese toque o efecto a su caría en el caso de que su diente esté como un poquito más pigmentado, ¿verdad? Entonces usted coloca el cemento. Una parte importante a la hora de estar cementando es, bueno, uno, hoy en día estamos cementando con aislamiento. Si no cementamos con aislamiento, procurar que la superficie esté libre de saliva, que la en sí esté súper sana. Pero parte importante de esto es usted coloca, presiona un poco, hace presión para que escurra el cemento, fotopolimeriza 1 o 2 o 3 segundos. Si no tiene la Valo, por ejemplo, es una lámpara convencional, 3 segundos y es lo de la superficie se endurece y usted lo retira con explorador y luego sigue con la lámpara. No lo quite cuando el cemento aún está en su etapa viscosa, que no ha endurecido, no ha polimerizado. Déjelo que polimerice unos 3 segundos, 5 segundos, quita el exceso y sigue polimerizando para que le sea más fácil quitar todo ese cemento. Ustedes no me dejarán mentir y sé que les pasó, espero yo que les haya pasado porque bueno, a mí me pasó. Cuando estaba en la universidad y cementábamos con el Ketaxem, y de repente era un embadurnazón de la corona porque el cemento lo tratábamos de quitar y no dejábamos ni siquiera que fraguara un poquito, sino que empezábamos a llenar toda esa corona, todo ese diente y bueno, tenía que estar nítido para presentárselo al instructor, ¿verdad? Y un cementado pulcro. Pues ahora tenemos que hacer cementados pulcros con los cementos pasta a pasta, súper más fácil. Hace un tack cure, que es como esto que les estoy hablando, curar rápido, 3 5 segundos, retira exceso y luego sigue fotocurando. Es lo mejor que pueden hacer para que su diente quede nítido, limpio. Acabado y pulido en el caso de las de Doctora, resina. disculpe, Diga. este, antes que empiece con la otra parte, con los cementos, ¿hay alguno, digamos, como general de alguna marca que nos pueda recomendar que sea como de sus preferidos, por decirlo así? Para resina, Sí, de lo que perdón, nos para estás explicando Carías, ahorita, Carías, ajá. el Choice. Es que, miren, a mí cementos me gusta mucho trabajar. Trabajo, cuando son cementos, trabajo mucho con los cementos con los cementos de Visco. Me gusta muchísimo cómo se manejan. Trabajo mucho el Duolink, que es un cemento dual, el Teracem, cuando voy a hacer circonio, y el Choice, que es el cemento de Carías. Entonces, cada uno de estos cementos, si compran, por ejemplo, ustedes los pueden comprar, el de Carías, puede comprar el kit o venden como solo la jeringa individual en el caso de que vaya, de repente yo no tengo tantos casos de caries, pero de repente hago 1, 2, 3. Entonces puede comprar solo la jeringa. Y como normalmente uno tiene el ácido fluorhídrico ya en su consultorio porque trabaja cerámicas y tiene el silano, entonces ya no necesita como el kit. El kit le trae el ácido fluorhídrico, el silano, eh, trae creo que son 2 o 3 colores de jeringa. No recuerdo muy bien cuántas jeringas trae el kit. Eh, Quiero ver, silano, ácido fluorhídrico y trae, creo, un adhesivo, si no estoy mal, el kit.
pero la puede comprar individual. También Ivoclar tiene su cemento especial para carías. Para mí, de los cementos bonitos, buenos y no son tampoco tan exageradamente caros, Ivoclar y Visco eh, tienen estos cementos para carías. Y antes había el de 3M, pero lo dejó de sacar. El Relix Veneer era una cosa espectacular porque el kit traía las pastas de try-in para probar y cementar. Le quedaban porque de repente uno está probando las carías y entonces le dice al paciente, vaya, quédese quieto, no se mueva, o sea, para que la caría se quede en su lugar y poder ver en realidad cómo va a quedar. Entonces, es también importante de repente si va a realizar casos un poquito grandes, tener estas pastas de prueba que también las venden aparte, son más baratas que el cemento como tal, pero se venden ahora aparte. El kit que le estoy mencionando, por ejemplo, de Choice, de Visco, él no trae las pastas de prueba, eso lo tiene que comprar aparte. Entonces, pero vale la pena tener una de repente, aunque sea de un color natural, para, para que la caría se quede en su posición y usted y el paciente se lo pueda ver antes de cementar. Es bien importante, no corra el riesgo de hacerlo con el propio cemento, aún si no tiene, de repente uno dice, voy a poner un poquito de cemento para que se pegue, no se corre ese riesgo, no vaya a ser y se polimerice y no podamos quitarlo. Sí hay pastas de prueba, pero para mí esas dos marcas son bastante buenas. En ionómeros, yo creo que lidera 3M o por lo menos, o GC. GC son muy buenos en ionómeros. Pero con esto, Visco y Voclar, yo en lo personal me quedaría con esos. Gracias, doctora. Bueno, Doctora, buenas noches. Disculpe, el de Ivoclar, ¿cómo se llama, doctora? eso me quiero acordar, por eso no les dije el nombre, porque ahorita no lo tengo en Sí, la cabecita, pero ya se lo voy ya me voy a acordar. Déjeme que ya me voy a acordar porque en algún momento la usé también, la usé, pero ahorita no, ok, honestamente, se la debo, pero ya me voy a acordar. Oye, gracias. bueno, vaya. Entonces, acabado y pulido en el caso de que sean resinas, importante y básico, pues, como una resina cualquiera, sus tiras de lija, o sea, estamos haciendo una resina cualquiera acá, en el caso de los laminados. Pulimos y nos queda nuestra restauración ya lista o eh, este es un caso en curso. Este es un caso que se los quería traer para que me dieran su opinión, esos dos. Eh, ¿Qué harían con esa paciente? Este es un caso que está por ahí. ¿Qué le hacen? ¿Le hacen carías? ¿No le hacen carías? ¿Qué le hacen? ¿Laminados? ¿Qué edad tiene, doctora, la paciente? Ella tiene 61 años. Mm, mm. Entonces, 61. si ella no tiene, por la edad, me imagino yo, bueno, para hacer primero la Es ortodoncia. coqueta. Ah, Ajá, sí, bueno. es coqueta, nada más. Bueno, primero yo le haría un aclaramiento dental, doctora. Lo primero, bueno, una buena limpieza, estabilización periodontal, luego un aclaramiento y pues luego las carillas, si está coqueta ella. Pero sí, primero le estabilizaría la encía, luego le haría un aclaramiento dental, veo que hay bastante recesión gingival, hay muchas clases quintas ahí. Y no sé, cuál es el área a trabajar, me imagino yo que o sea, idealmente es superior e inferior, ¿verdad? Sí. Pero si solo es superior, doctora, aclaramiento dental abajo también. Ujú. Y si es superior e inferior, pues porque hay mucha gente mayor que viene buscando también que sus dientes inferiores también no los delaten con la edad. Entonces, Sí, eso haría yo primero. Eso haría, doctora. ok. ¿Alguien más? También la oclusión, doctora, sería de evaluar para ver la función de ella y así
ver qué es lo que realmente a ella lo está necesitando. Sí. De hecho, ahí vamos a trabajar. Primero Dios, y antes de que terminemos el diplomado, les voy a mostrar el caso completo de ella. Tiene un problema terrible en sector posterior, pero ella venía con la idea de verse linda en su sector antero superior y antero inferior. Pues precisamente eso, me decía, es que fíjese que los dientes de abajo se nota cuando uno está viejito, me decía, y así, tal cual porque el diente se le desgasta y entonces yo no quiero verme así. Entonces, me causó mucha gracia porque en realidad tiene toda la razón, ¿verdad? Hay un desgaste bastante significativo, hay muchas erosiones, hay que limpiar, bueno, hay de todo, hay un poco de todo y creo que en premolares, si no estoy mal, porque no tengo la fotografía, solo les trae esta para discutir un poquito, pero hay fracciones también, hay fracción, hay erosión, hay abrasión, hay de todo en esta paciente. Entonces, tratar el tema de lesiones cervicales no cariosas en ella es bien importante también, pero es por un colapso también posterior que tiene. Entonces, sí, ella venía con la idea de aclararse, pero después dije, bueno, eh, la paciente toma café, como 3 tazas de café al día, y me preguntó si podía tomarse el café con pajilla. Entonces, desde ahí yo veo que no es una paciente que en ese sentido me vaya a colaborar mucho. Sin embargo, hay que hacer el intento porque después se va a colocar encima del material y cerámico y podemos lograr con eso que ya no se estén pigmentando tanto, pero sí, este es un casito bonito que tenemos por ahí que se los voy a presentar al final, primero Dios, para que lo veamos ya terminado, si es que esta señora se anima a hacerse todo. Y tenemos esta paciente no volvió lamentablemente, pero realmente son los casos que uno dice, bueno, ok, ¿qué tengo que hacer? Primero, lo primero, a nivel periodontal, trabajar a nivel periodontal, eh, luego hacer aclaramiento, luego ver el tema de sus carías, porque adquiere sus carías, pero no es una paciente tan que nos vaya a colaborar y eso es algo importante. Esta paciente la vengo persiguiendo desde hace un montón, en el sentido de que hace la cita, la cancela, hace la cita, la cancela y no hemos podido darle continuidad, pero me pareció muy interesante porque todo el tiempo hablaba de cambiar su aspecto, pero si el paciente no nos colabora, también no podemos hacer mayor cosa, ¿verdad? Entonces, cosas importantes para valorar a la hora de realizar sus tratamientos, que el paciente le vaya a dar continuidad a todos los tratamientos que ustedes realicen. Entonces, creo que hasta aquí llegamos con la clase de carías. Tengo pendiente enseñarles lo de, quiero ver si me da todavía, quiero mostrarles la parte de ionómeros, que hablábamos ayer. Vamos a ver. Doctora, disculpe, con la paciente que nos mostró que tiene las afracciones, no habría problema por si existe sensibilidad, hacer el aclaramiento. Habría que cubrir esas zonas primero. Hay que cubrir las zonas primero antes de realizar el aclaramiento para no entrar en ese tema. Con la fracción, no, la paciente no tiene, porque como ya es una paciente con cierta edad, pues ya tiene 61 años, entonces ya su pulpa se retrajo un poquito, no hay mucha sensibilidad. A la hora de hacer el aclaramiento, yo lo que normalmente hago es primero colocarle una resina, aunque yo sé que después esa resina no me va a cambiar de color, pero prevengo esa situación cuando son muy marcadas para poder que no me vaya a caer nada en la superficie afectada. Gracias, doctora. Bueno.
Vaya, vamos a ver. Por acá la tengo. Permítanme. Aquí está. Ok, listo. Entonces, yo nada más quería y no voy a poder, en aras del tiempo, no puedo darle el completo ahorita, pero sí quiero que toquemos esto porque ayer creo que nos quedamos con esa espinita de los cementos. Entonces, quiero explicarles esto, permítanme. Ok, aquí era parte de lo que hablábamos ayer, que hablamos de los hidróxidos de calcio, ¿verdad? ¿En qué momento yo voy a utilizar un hidróxido de calcio o cuál es la indicación específica? Entonces, vamos a hablar que un hidróxido de calcio, al igual que todos los cementos tienen diferentes presentaciones. Entonces, hay una presentación que es el puro cuando hay una exposición clara, una exposición pulpar directa. El sistema pasta-pasta, que es el que nos venían enseñando, que era el famoso dical, que se colocaba en superficies súper profundas a 0,5 de la pulpa. Y están los sistemas fotopolimerizables, que era lo que yo les mencionaba, del ultrablend, del teracal, que no es precisamente la composición como tal de un hidróxido de calcio, pero su compuesto se obtiene a partir de carbonato de calcio. Entonces, químicamente puro, ese se utiliza, como les menciono, se hace la pastita y se utiliza en un recubrimiento pulpar directo o como un relleno provisional de conductos radiculares, en el caso. No nos interesa a nosotros como parte de restauración, ya eso es del endodoncista como tal, pero sí en un recubrimiento pulpar directo, cuando las condiciones así lo permiten, cuando hay asepsia completa del campo. El fraguable pasta a pasta, él en su composición tiene un 50% de hidróxido de calcio, que es el famoso dical, que tiene la pasta base y la pasta catalizadora. Este es para colocarlo, ya les voy a mostrar un cuadro, para colocarlo en cuando tenemos cavidades que son profundas, que están a 0,5 de pulpa más o menos. O sea que usted ya ve lo rojito y dice, ay, Dios mío, cuidadito ahí y pone el dical. Eso era lo que estábamos o veníamos ocupando a través del tiempo. Sus ventajas es su alcalinidad, ¿verdad? Y eso es por lo que se recomendaba o por lo que se recomienda este hidróxido de calcio. El problema es que tiene una alta solubilidad y una baja resistencia mecánica. Usted el dical lo va a poner en el punto preciso que lo necesita, cabal ahí donde se ve rojito, lo coloca y sobre él indispensable poner una base de ionómero de vidrio porque él no va a amortiguarle fuerzas, no le va a aguantar a la hora que usted esté haciendo su protocolo adhesivo. Él necesita tener un colchoncito de un ionómero de vidrio. Entonces, importante, ¿verdad? Pero ventaja que como hablábamos, el pH alcalino y él induce a la neoformación de tejido mineralizado y tiene un potencial antimicrobiano. Entonces, es muy bueno en ese sentido. Ahora, los sistemas fotopolimerizables, hablamos que ya vienen como mezclados con la parte resinosa. Entonces, por un lado, el teracal es un silicato de calcio, no hidróxido de calcio como tal, es un silicato de calcio modificado con resina, al igual que el ultrablend, que era el que mencionábamos ayer también. El ultrablend sí es un hidróxido de calcio modificado perdón, que se le ha sumado el bis-GMA, que son modificadores de viscosidad y la matriz orgánica de una resina. Entonces, ellos se colocan en el punto profundo donde usted lo necesita y a diferencia del Ultrablend, y hablo por el Teracal, que es el producto que yo utilizo en lo personal, he utilizado el Ultrablend, sí, pero el Ultrablend yo lo he utilizado
cubriéndome las espaldas y poniendo una base de ionómero. El Teracal me he atrevido en cavidades profundas a dejarlo solo a él y luego irme con mi sistema polimerizable, que lo hice con ionómero de vidrio. Aparte de colocarlo a él, puse ionómero de vidrio y luego mi sistema adhesivo. Sí, lo hice. ¿Me funcionó? Sí. ¿Por qué? Porque yo soy amante de los ionómeros de vidrio por su liberación de flúor. Me parece que sus propiedades son súper buenas y me han salvado la vida en muchas ocasiones. Pero conocí este producto y me pareció bastante bueno. Eh, la manipulación de estos productos ambos es súper sencilla. Usted lo coloca, lo fotopolimeriza 20 segundos y con eso ya tiene su, digamos, su liner, si usted así lo quiere utilizar. Entonces, por ejemplo, en el Teracal, por eso es que les quería mostrar estas diapositivas, él está indicado como un agente de recubrimiento pulpar indirecto en preparaciones profundas. Incluso hay literatura, alguna literatura, y hay miles de literaturas del Teracal que soportan o lo avalan, que cierto o en alguna ocasión, y no estoy diciendo que se va a utilizar para eso, por eso lo digo con temor, para recubrimientos pulpares directos. Yo ahí sí ya entro en como controversia porque no soy partidaria cuando hay una microexposición. Por lo general, el paciente después, a menos que usted tenga las condiciones de asepsia necesarias y haya estado aislado, que usted no lo contaminó con nada más, que pudo hacer su recubrimiento pulpar directo, pero aún así yo ahí sí el Teracal, yo le digo, aunque hay literatura que soporta, pero su indicación precisa es para recubrimiento pulpar indirecto y en preparaciones profundas, como un forro protector, como un forro cavitario. Y se puede utilizar, de acuerdo a su indicación, como una base o sellador debajo de restauraciones de amalgama, debajo de restauraciones de resinas clase 1, clase 2, debajo de materiales base, como les mencionaba, debajo de cementos, puede utilizarlo como una alternativa a hidróxido de calcio, como una alternativa al ionómero de vidrio. No es que sea la panacea de este cemento, pero se ha comprobado que realmente es bastante bueno su función. Entonces, si ven, las indicaciones son muchas del Teracal. Entonces, pensé que traía que les quería mostrar acá. Esto, esto es lo maravilloso de, digamos, de este cemento, ¿verdad? La liberación de calcio a las 24 horas es bastante, ¿sí? Es muchísimo mayor que lo que pueda liberarle o lo que pueda hacer un dical. Esto es comparado, la absorción de agua, por ejemplo, del Teracal, Teracal LC o Light Curing versus un dical. Se está utilizando este producto, también hay un Teracal PT que es para niños y ha funcionado de maravilla. Los odontopediatras lo están utilizando o los que lo utilizan y está funcionando bastante bien. La alcalinidad la consigue en 3 horas, llegar a un pH de 10 a 11. Entonces, teniendo un pH ácido, logra llegar a 10 a 11 en las primeras 3 horas. Entonces, es fácilmente identificable en las radiografías y esa absorción de agua que tiene el Teracal, como lo he colocado acá, es la que facilita ese intercambio de iones. Entonces, esto al final se traduce en una mayor liberación de calcio, que es lo que yo estoy tratando de hacer con un producto, que me haga o que me juegue con lo que el mismo diente tiene para, así como el ionómero libera flúor, así él me va a hacer ese enmallaje o me va a lograr liberar más calcio, que es lo que el diente de repente va perdiendo a nivel, cuando hay una desmineralización, pues se pierden iones calcio, iones flúor, sale, y ese es el proceso de desmineralización. Entonces,
Por eso es que les quería comentar un poquito para quienes no lo habían visto, este producto, porque me parece muy interesante. Ahora, ¿cuándo yo voy a colocar o cuándo sé cuándo colocar este producto, cuándo colocar un ionómero de vidrio, por ejemplo? Por acá hay una tablita, déjenme se las busco porque es bien interesante acá. Aplicación clínica. Eh, Cuando tenemos un tipo de preparación superficial, estoy hablando que tengo dentina remanente de 5 a 3 milímetros, yo solo me voy con mi sistema adhesivo, con mi resina. Si tengo un tipo de preparación media, que tengo dentina remanente de 3 hasta 0,5, me voy con sistema adhesivo. Si tengo dentina remanente de 0,5 a 0,25, primera opción, un cemento ionómero de vidrio más mi resina o hidróxido de calcio de fotoactivado, Ultrablend, Teracal, más mi sistema adhesivo. Puedo utilizarlo. O cuando es realmente muy profunda, 0,25 a 0,01, que ya estoy viendo casi que la sangre ahí. Opción 1, cemento de hidróxido de calcio, sería de foto. No sé por qué. Sí, acá está. Hidróxido de calcio de foto, perdón, acá está en la segunda opción, que sería mi Ultrablend, mi Teracal, más mi sistema adhesivo. O sea, estoy prescindiendo del ionómero de vidrio o puedo utilizar un cemento de hidróxido de calcio de autoactivado más un ionómero de vidrio más mi sistema adhesivo. Entonces, ¿qué me quiere decir esto en conclusión? Usted lo puede aplicar como usted haya estado trabajando. Realmente pueden ser, no solamente tenemos una opción para trabajar, no solamente es que yo le diga, mire, es imprescindible que usted ponga un liner, o sea, un hidróxido de calcio, por ejemplo, o un liner como tal, un ionómero de vidrio como liner, como por ejemplo tenemos eh, el Vitrebón. El Vitrebón de 3M lo podemos utilizar tanto como liner y como base, que cambia la consistencia del producto. Le dice, para liner lo va a dejar usted más líquido, más viscoso, menos viscoso, perdón. Y para base usted lo va a dejar más durito. La indicación precisa del fabricante está en la cartilla de cada producto. Usted no va a ser, no es al calculation esto, ¿verdad? Sino que es con la cartilla del fabricante dependiendo lo que él diga. Pero Vitrebond dice claramente que se puede utilizar tanto como liner como base. Tenemos Vitremer de 3M también, que es una base o un reconstructor de muñón. Se puede utilizar como ambos. Entonces, cada producto tiene su indicación precisa. Dependiendo del grado de profundidad de mi preparación, así va a ser la precaución que yo vaya a tener al momento de restaurarla. Es decir, puedo restaurarla poniendo liner, base y resina o puedo irme nada más con un liner, con un cemento de hidróxido de calcio de fotoactivado, como lo es el Teracal, por ejemplo, silicato de calcio más mi sistema adhesivo y me olvido del ionómero. ¿Por qué? Porque estoy segura que el Teracal me está ayudando con el calcio a través de su sorción de agua, ¿sí? Entonces, este es el punto al que quiero llegar. No todo es eh, cerrado, no todo es cuadrado, pero tenemos estas opciones diferentes. Me gustaría que conociéramos cada uno de los ionómeros de vidrio y que viéramos las diferencias, porque hay cantidad en el mercado y no son solamente estos productos. Y me gustaría que tuviéramos en mente de repente o recordar cómo hacer un recubrimiento pulpar directo también. A veces de repente se nos olvida porque no es algo que hacemos día a día, no esperamos exponer pulpa todos los días, sino cubrirnos las espaldas y no llegar a eso con un diagnóstico previo de la pieza, pero si pasa, saber cómo tengo que hacerlo. Entonces, a lo mejor se nos abre un espacio más adelante, si ustedes así gustan, para poder completar esto, pero sí les quería como dejar
esa espinita ahí para que ustedes lean un poquito más de estos productos, tanto de Ultrablend como Teracal, que son los productos que estamos agregando y que no todos conocemos acá y que de repente nos pueden llegar a funcionar, ¿verdad? Aparte de tener los ionómeros de vidrio que en su mayoría conocemos, pero muchas veces hay indicaciones que eh, no nos hemos dado la tarea de leer la cartilla del producto para ver cómo realmente podemos utilizar y aplicarlo bien ese producto, ¿verdad? Entonces, si ustedes están de acuerdo, pues hablo con doctora Mónica para ver en qué momento nos podemos colar ahí, para ver toda esta parte de ionómeros de vidrio como tal y completar este tema que es bien interesante, pero sí por lo menos ya les dejo esto aquí eh, para que lo puedan tomar en cuenta. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Sí, ¿usted recomienda o qué le parece también en las cavidades profundas o muy profundas utilizar las fibras de Ribbon como refuerzo para proteger, digamos, a las muy profundas cuando ya está casi una exposición? Sí, puede utilizar. En lo particular, no las utilizo, pero sí podría ser. Como le digo, es que lo que pasa es que aquí es lo que nos haya funcionado y está en la literatura, claro. No es cosa de ir probando y ver qué es lo que nos funciona, pero realmente si es algo que usted está en su protocolo del día a día y usted lo maneja así y le ha funcionado, muy bien. En lo personal, no lo he utilizado, le soy bien honesta. Me he quedado con esta parte de los silicatos de calcio y me ha parecido bastante amigable, bastante fácil de manejar y no he tenido, bueno, creo que con el Teracal me ha ido bastante bien. He tenido, no le digo que no he tenido sensibilidad de posoperatoria, de repente hay dientes que son algo rebeldes, pero ha disminuido bastante, bastante. Y es por también aplicar el aislamiento. Son cosas que al final me ayudan a cubrirme las espaldas, pues, para que el paciente ahí no llegue con dolor después, posoperatorio. Gracias. Bueno, Doctora, mándeme. fíjese que yo nunca lo he utilizado, Ujú. pero he oído hablar sobre el biodentín como recubrimiento pulpar. Yo nunca lo he usado, estoy siempre usando el Teracal, pero no sé si usted tiene experiencia con ese producto. Fíjese que no, solamente lo he leído y como le digo, yo soy amante o era amante de los ionómeros de vidrio. Yo antes de conocer a mi Teracal, que amo con toda mi alma, utilizaba mi liner, mi Vitrebón y con ese me casé desde que me gradué prácticamente. Utilizaba el Vitrebón y el Vitremer, eran mis aliados. Y a falta de, era el Ketak Molar. Pero cuando conocí el Teracal, para mí fue una maravilla y me funcionó y hay alguien que me dijo un día, bueno, si te está funcionando y no has tenido problemas de sensibilidad posoperatoria desde que estás utilizando esto, mm, no me atrevo a cambiar o a probar eh, con otro producto. Honestamente, les debo de ser bien honesta. He probado muchos ionómeros de vidrio, incluso los de GC, por ejemplo, y me había casado con los de 3M. Me parecían súper bien, me habían funcionado. Pero en lo personal sí manejo solamente Teracal, porque es lo que me sirve ahorita. Bueno, doctora, gracias. Bueno, Doctorcita, buenas vale. noches. Yo Buenas tengo noches. dos consultitas. Mire, Dígame. yo ya me está haciendo que me enamore de este su dichoso acá. Yo no tengo experiencia con el producto, pero tengo dos preguntas al respecto. La cantidad que usted ha estado colocando siempre viene siendo similar a la que uno coloca cuando es pasta a pasta.
Esa es Sí, una pregunta, la cantidad, y la otra, los costos operativos, doctora, puesto yo no conozco el producto. Gracias. vaya. Mire, la cantidad de producto es la misma como si usted estuviera colocando un liner. No es que tiene que, porque yo le decía, a mí me da risa, eh, porque lo comentaba con alguien que aprecio mucho por ahí y que es una de mis guías, una doctora, una colega muy allegada, y me decía, ella es la esposa del doctor Rolando Núñez, y entonces le decía yo, mira, algo que me ha sucedido con este producto de repente era que se colocaba y cuando yo iba a hacer mi protocolo adhesivo, se caía. Y entonces me decía, una cosa importante, ahorita que me menciona de cantidades y que no mencioné a la hora de aplicar, es que la dentina no tiene que estar completamente seca, ¿sí? Tiene que haber relativa humedad. No les digo que tiene que estar el charco ahí, sino que tiene que haber una relativa humedad para aplicar el producto, pero no hay que colocar el exceso porque también se le va a venir. El producto como tal no es un producto adhesivo, si bien tiene partículas resinosas, pero no es un producto que se le va a pegar así. Entonces tiene que colocar una cantidad como si fuera un pasta pasta, normal, como el Dical, que coloca pasta pasta, se deja, se fotopolimeriza y entonces luego sí ya hace su grabado y su adhesión completa o su ionómero. En costos, mm, más o menos anda igual que un ionómero. Ahorita, quiero ver si le pudiera averiguar el precio ahorita, pero no es muy costoso. No sé en cuánto ahorita, honestamente, está la jeringa, pero no es mucho más costoso que un ionómero de vidrio, para nada. Es bastante accesible el Teracal. Eh, Le puedo averiguar quién lo distribuye acá, que es JG. Ellos son los distribuidores de Visco y, pero no, para nada, no incrementa. Al contrario, se va a ahorrar porque si usted ya no va a utilizar ionómeros de vidrio, usted va a tener sus 10 jeringas ahí de Teracal de por vida. Si así lo decide utilizar, porque la verdad sí es un producto bastante bueno, a mi parecer, ¿verdad? Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Le agradezco los comentarios. Muy bien. Bueno. Bueno, estimados doctores, yo los dejo por el momento. Si igual hay alguna otra duda, pues la seguimos viendo a medida que vamos a ir haciendo las clínicas, en las clínicas que los pueda acompañar. El viernes nos vemos para el laboratorio de fotografía y aislamiento y no sé si ya les dijeron todo lo que tienen que llevar, creo que sí. Necesito que me lleven los espejos, por favor. Necesito que me lleven quienes tengan los contrastadores. Pues bien, yo voy a llevar unos, voy a llevar un par de espejos, voy a llevar la cámara. Creo que tal vez conseguimos la cámara de la escuela para que podamos utilizarla también. Con los celulares nos vamos a ir también a tomar fotografías. Y en la parte de aislamiento, espero que hayan podido conseguir la mayoría de las grapas o por lo menos el estuche básico para recordarnos cómo es aislar otra vez y los tips ahí que podamos hacer dentro de ese tiempo que tengamos. Doctora, una pregunta con lo del estuche de las grapas. El Fiesta de Coltene, ese sí, estaría Ese, bien. Ok, sí, sí. ok, gracias. Bueno, ese porque la verdad es que no vamos a hacer modificaciones de grapas ahorita, no nos da el tiempo, tenemos que tomar otro curso para hacer una modificación de grapas, pero sí aprender a utilizar con las que tenemos y de repente sí saber cómo se puede modificar alguna que otra grapa para que ustedes puedan, si en algún momento la consiguen y ver cómo se hace la modificación, pues lo podemos hacer o explicar por lo menos para que ustedes ya se vayan con esa inquietud. Y nada, eso, nos vemos el viernes, primero Dios.
No olviden las cosas. Ah, para el de aislamiento, ya le voy a recordar a doctora Mónica para que les mande o yo les voy a mandar ahí en el grupo porque sí necesito que no les vaya a faltar su regla, su lápiz, su tijera, su seda dental, eh, pues los diques, si ya me les pidieron los diques. Y si depende de la marca que hayan conseguido, ahí se van a dar cuenta porque hay unos que no son tan buenos. ¿Y qué más? Solamente eso. Así que ya los dejo para que vayan a cenar. Pasen buenas noches. Cualquier duda estoy a la orden. Oye, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. no, Buenas buenas noches, doctora, noches. gracias. Buenas noches. Adiós.